Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos de nuevo la bienvenida. Les damos las gracias por acompañarnos esta tarde en nuestro segundo tema de la iglesia, la fe en la iglesia doméstica. La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar al padre Miguel Ángel, que compartió con nosotros un poco sobre la Santa Escritura y cómo es que nosotros somos llamados a abrir nuestros ojos y poder escuchar y ver a nuestro Señor, más que nada ver a nuestro Señor y no dejarnos llevar tanto por ser ciegos en el mundo. Ahora tenemos esta gran oportunidad de celebrar el 13 de mayo, donde celebramos la Virgen de Fátima. Y ahora pues tenemos que nos está acompañando el padre Marco Antonio, que también es de allá de Jalisco, de Yahualica, el padre Juan Pablo, que estuvo con nosotros la semana pasada, y ojalá que el padre Miguel Ángel se pueda conectar en un poquito. Está teniendo un poquito de problemas con su computadora, pero pues a ver si se puede arreglar eso. ¿Por qué no empezamos con una oración y iniciamos con eso y después dejamos que el padre Juan Pablo nos dé un poquito de sus pensamientos, de sus experiencias, de sus enseñanzas sobre la Virgen María? ¿Suena bien? Bueno, en el Bien, nombre bien, bien. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, Amén. Señor, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias, Señor, por nuestra fe, te damos gracias porque sabemos que siempre en cada momento estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que sigas dándonos esa oportunidad de experimentarte, de reconocer tu amor, de ver y saber que siempre estás con nosotros. Te pedimos que en este día de la Virgen María, de la Virgen de Fátima, nos des ese ejemplo de ese amor tan grande que ella tiene para ti, del amor que ella tiene para nosotros. Que vivamos el ejemplo de caridad, de humildad que ella nos da y sigamos viviendo acuerdo como ella nos ha enseñado. Te ofrecemos este momento, esta tarde. Te pedimos que tus palabras sean las palabras del Padre Juan Pablo y que nos des la sabiduría y corazones abiertos y mentes abiertas para escucharte y reconocer en cada momento tu presencia. Amén. En el nombre del Padre, del Amén. Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Amén. Santo. Le damos la Amén. bienvenida al Padre Juan Pablo, que va a compartir con nosotros esta tarde. Muchas Adelante. gracias, Pedro. De nada. ¿Listo? Listo. Listo, perfecto. Pues qué grande oportunidad. Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos que nos están acompañando allá por las tierras de Norteamérica, Los Ángeles específicamente, o por ahí. Este, También saludo con mucho afecto y aprecio a quienes también nos acompañan ahora de noche acá por México. Como ya nos introducían, el día de hoy vamos a tomar un tema que es de cierta manera muy importante para nuestra vida y sobre todo para nuestra fe. Es decir, el día de hoy estamos celebrando aproximadamente 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima y entonces por eso el día de hoy quiero invitarlos a que reflexionemos acerca de ello para que sigamos profundizando en nuestra fe y podamos seguir acatando de cierta manera lo que este mismo acontecimiento pues tenía como mensaje desde aquel tiempo y que es también para nosotros un mensaje muy actual. Como sabemos, el 13 de mayo la iglesia recuerda un año más de la primera de las apariciones de la Virgen de Fátima a los tres pastorcitos. Esta semblanza histórica tal vez va a ser tomada muy a la ligera porque lo que quisiera yo sobre todo subrayar no es tanto los aspectos históricos, tal vez eso nosotros ya lo sabemos. Se apareció la Virgen de Fátima a Lucía, Francisco y Jacinta en la ciudad de Cóbada Iria, en Portugal, en 1917. Yo creo que eso nos queda muy claro. Sobre todo, también resaltar, ¿verdad? Que este acontecimiento tiene que hablarnos tanto para nuestra fe, precisamente porque la llamada que la Virgen de Fátima nos hace, precisamente tendrá que tener sobre todo un convencimiento, una entrega de fe. Quisiera, así como una manera de experiencia, compartir con ustedes cómo la cosa, cómo es que es la Virgen de Fátima. Tal vez en nuestra cabeza pensamos que estamos hablando de vírgenes diferentes. Lo que tenemos que aclarar sobre todo es que estamos hablando de la Virgen María, punto. Es decir, ella
ella tiene diferentes advocaciones. Es decir, una advocación es, por ejemplo, una manera de cómo cómo se presenta ante un pueblo, ante alguna situación muy específica, con ciertas características muy especiales que hablan en el contexto. Y sin embargo, o sea, no es que sea otra virgen o sean muchas vírgenes, sino que es solamente una virgen, la Virgen María, la Madre de Jesucristo, con diferentes advocaciones. A mí se me hace bien interesante que también nosotros distingamos de una revelación privada a una revelación pública, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de que la revelación pública designa una acción reveladora de Dios destinada a toda la humanidad, que ha encontrado su expresión literaria en las dos partes de la Biblia. Como sabemos todos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y eso está muy sencillo, eso es muy fácil de comprender. Se llama revelación porque en ella Dios te ha dado a conocer progresivamente. Y eso lo tenemos que entender muy bien. De hecho, una revelación de Dios, cuando es legítima, precisamente no es para ensalzar al santo o no es para darle un fin diferente, sino más bien es para darse a conocer, ¿sabes? Y dándose a conocer, también nosotros tenemos, pues, de cierta manera que amarle y que seguirle. Tenemos que seguir esforzándonos por seguir cumpliendo aquellas cosas que por la revelación nos ha encomendado. Entonces nos quedamos en que la revelación pública es aquella revelación que se encuentra contenida en la Escritura, es decir, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, como ya sabemos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Cristo Dios ha dicho todo, es decir, se ha manifestado a sí mismo, y por tanto la revelación ha concluido con la realización del misterio de Cristo, que ha encontrado su expresión en el Nuevo Testamento. Y esto es bien interesante, precisamente porque en la revelación privada, que es otro tipo de revelación, pues vamos a encontrar que en esta se refiere a todas las visiones y revelaciones que tienen lugar una vez terminado el Nuevo Testamento. Esta es la categoría dentro de la cual podemos encontrar nosotros el mensaje de Fátima, ¿sale? Entonces, la autoridad de las revelaciones privadas nos dice y nos explica, o nos explicaba el cardenal Ratzinger, el antiguo prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, que después sería nuestro Papa y que es ahora el Papa emérito Benedicto XVI, nos dice que la única revelación, ¿verdad? La única revelación pública que es la que exige nuestra fe, ¿verdad? Es la que tenemos que seguir. Y también las revelaciones privadas son las que tal vez podríamos nosotros tomar como una cierta manera de devociones populares, ¿verdad? Es decir, lo que todos debemos, así como considerar, es precisamente vivir la Sagrada Escritura, el Evangelio y tomar los sabios consejos de la Sagrada Escritura, porque es revelación pública. Y sin embargo, en la revelación privada podemos, claro, seguir esta revelación, pero no como de una manera tan sistemática como vivir la vida evangélica, pues, ¿verdad? Aunque se supone que la revelación privada es la que nos va a llevar precisamente a vivir la Sagrada Escritura. Tenemos que entre 1935 y 1941 a Sor Lucía, ¿verdad? Bajo las órdenes de sus superiores, tuvo que escribir 4 memorias de los acontecimientos de Fátima. En la tercera memoria publicada en 1941 escribió las 2 primeras partes del secreto y explicó que había una tercera parte que en el cielo todavía no le permitían revelar, ¿vale? Y eso permanecía en secreto. Y entonces esto tal vez también podría confundirnos un poquito, precisamente porque cuando se trata de una revelación secreta, tal vez alguno podrá tomar la vía del esoterismo y dejar precisamente la interpretación esotérica, ¿verdad? A este tipo de revelaciones, por ejemplo. ¿Qué es una interpretación esotérica? Por ejemplo, aquella que se ve con todo el misterio del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, algunos aseguraban que la tercera revelación tendría como fin primero precisamente que iba a haber un papa negro y cosas de esas, ¿verdad? Cosas que solamente especulan, pero que no llevan ciertamente a un fundamento de fe, y todo lo contrario. Es decir, ahora que en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido quiere
pues una revelación realmente aportar algo para la humanidad, se hace como una cuestión misteriosa, una cuestión que no nos deja ni avanzar en la fe, porque está en un sentido el temor de que aquello que se revele tenga un sentido apocalíptico y catastrófico, o un sentido que en vez de llevarnos a la fe plena con Jesucristo, nos lleve precisamente, así como a la limitación pues de las supersticiones y cosas de esas. ¿Verdad? Por eso me parecía muy importante en primer lugar explicarles esto, precisamente para seguir hablando acerca de las claves de lo que en esa revelación privada se nos dio. Teniendo como principal argumento que las claves del secreto tienen como dos, las claves del secreto de Fátima tienen como dos interpretaciones y tenemos que estar bien atentos con ellas. Las dos interpretaciones que podemos darle, según Joseph Ratzinger o Benedicto XVI, es el arrepentimiento y la conversión. Es decir, dejamos de lado todos los temas esotéricos, todos los temas misteriosos, todos los temas que hablan de un cierto ocultismo de parte del Vaticano y nos centramos precisamente en lo que es importante. Y lo que es importante es precisamente tener un arrepentimiento. Es decir, si nosotros nos podemos a comparar en el contexto histórico en el cual se desarrolla esta revelación, nos vamos a dar cuenta precisamente que se dio en un contexto muy concreto. Por ejemplo, estamos hablando en 1917, de la Revolución Industrial, y esta revolución industrial precisamente tenía como principal legado la crisis humanitaria. Estaba siendo relegado la mano humana precisamente por el trabajo de las máquinas, ¿verdad? Y entonces también podemos hablar incluso de una cuestión así media politicona. De hecho, de los grandes errores que podemos dar a la interpretación de la Virgen de Fátima, podría ser esta: una falsa interpretación política, pensando que el mensaje tiene que de cierta manera buscar una ultraderecha, o verlo también, como ya les dije, de una manera misteriosa. Recordemos, el marxismo en ese tiempo era lo que estaba teniendo como el pegue, era la doctrina que precisamente buscaba renovar y reestructurar las estructuras de la sociedad. Y entonces el marxismo invitaba precisamente a dejar de lado toda la estructura católica cristiana, precisamente para enfocarse a la producción humana, a la cuestión esta del capitalismo. Entonces, es interesante, ¿verdad? No se trata, hermanos, entonces esta revelación de una situación política, para nada. No se trata tampoco de una cuestión ocultista, tampoco. Pero de lo que sí se trata es precisamente del arrepentimiento y de la conversión. Qué mensaje tan actual para nuestros tiempos el día de hoy. Es decir, esto de arrepentirnos tendrá que de veras conectarnos con el misterio de nuestras propias vidas. Es decir, muchas veces hemos vivido o estamos viviendo o somos del pensamiento de que la vida son 2 días y hay que acabárnoslos porque de todos modos vamos a morir, y no es así. Es decir, nuestra vida, nuestra existencia tiene un sentido, pero tiene un sentido cuando realmente está encaminada a los valores cristianos y humanos, cuando está realmente basada, ¿verdad? Cuando está realmente basada en una vida evangélica, en una vida virtuosa, en una vida de entrega con Jesucristo el Señor. Es bien interesante entonces que nosotros sepamos leer este acontecimiento de las apariciones de la Virgen de Fátima, precisamente a partir de ahí, del arrepentimiento y de la conversión. Si una revelación privada no nos lleva a la fe, es decir, no nos lleva a amar más a Jesucristo, a su proyecto salvador, a su Sagrada Escritura, a la construcción del reino, hermanos, esa revelación tal vez tendría que ser realmente puesta tal vez en entredicho, precisamente porque tiene que llevarnos, tiene que conectarnos, tiene que estar siempre presente, una vida virtuosa, y tiene que llevarnos siempre a vivir de cierta manera mejor la vida evangélica. Y entonces, Benedicto XVI o Joseph Ratzinger, en su comentario teológico de esta aparición, comenta que pues, un intento de la interpretación del secreto de Fátima puede ser ¿verdad? Salvar almas. Ese es el secreto, salvar almas, ¿verdad?
La palabra clave de este secreto es el triple dito: penitencia, 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 ¿verdad? Penitencia. Y entonces, hermanos, esto es totalmente distinto y esto es algo que realmente tiene que tocar nuestras vidas y nuestros corazones, precisamente porque a final de cuentas todo este mensaje de la Santísima Virgen María en la advocación de Fátima, ¿verdad? Eh, en la advocación de Fátima precisamente nos invita pues a ser mejores, a vivir una vida cristiana de cierta manera distinta, de cierta manera que realmente valga la pena. Podemos ver entonces, así como ya de manera, como a manera de síntesis, que la primera parte del secreto es una visión del infierno, ¿verdad? Muchas veces, incluso hemos escuchado con escándalo el año pasado, no sé si ustedes recuerdan, que el superior general de los jesuitas decía que no había infierno o que no había demonio, algo así dijo, ¿verdad? Algo así proclamó. Y entonces ese es un error teológico grandísimo, precisamente porque, pues, de hecho, una de las visiones, y la primera parte del secreto de Fátima, es precisamente esta cuestión de la visión del infierno, ¿verdad? Tenemos que estar bien atentos con eso. La segunda parte del secreto es sobre la devoción al Inmaculado Corazón, ¿verdad? Y en esta segunda parte María dice: ¿has visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores para salvarlas? Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón, ¿verdad? Es decir, este hecho, este acontecimiento de Fátima se tiene que leer precisamente a la luz de la salvación, a la luz de la, a la luz de veras del proyecto salvífico de Dios, que por medio de María Santísima nos sigue invitando a la conversión y a la purificación, ¿verdad? Y entonces, después de explicar la visión del infierno, ¿verdad? María habló de una guerra que iniciaría durante el pontificado de Pío XI. Pues ya sucedió, ¿verdad? Esto fue la Segunda Guerra Mundial, ocasionada, según las consideraciones de Sor Lucía, por la anexión de Austria a Alemania durante el pontificado de Pío XI, ¿verdad? Eh, y el tercer secreto de Fátima, revelado el 13 de julio de 1917 a los tres pastorcillos en la cueva de Iría Fátima y transcrito por Sor Lucía el 3 de enero de 1944, fue hecho público por el secretario de Estado, el cardenal Angelo Sodano, el 13 de mayo del 2000. ¿Verdad? ¿Y de qué se trata este tercer mensaje? O pues sí, este tercer mensaje. Pues nada, como ya les dije, se trata de una vida en santidad, de una vida conversa, de un encuentro con Jesucristo, de un cambiar nuestros estilos de vida para encontrarnos con Él. Y entonces, a partir de esto, y ahora sí, para finalizar, me gustaría pues que nosotros tomáramos este acontecimiento a la luz de la fe y sobre todo como un mensaje muy actual, pero muy actual, precisamente porque nosotros nos hemos dado cuenta de que necesitamos y debemos con el corazón volver a Dios. Ocupamos realmente estar cerca del Señor, ocupamos precisamente interpretar los signos de los tiempos para efectivamente convertir nuestros corazones y estar cerquitas del corazón de Jesús. También por el Inmaculado Corazón de María. Ojalá que la Virgen de Fátima nos ayude a todos a tener una fe firme, no en los misticismos y no en los sistemas políticos, esos son erróneos, pero sí una fe en que por nuestra conversión, por nuestra vida evangélica, alcanzaremos todas aquellas promesas que Él mismo nos da. Pues quedo a sus órdenes, hermanos. Sería lo que yo tendría que compartirles.
A ver, Miguelón. Pues aquí tratando de conectarme, una disculpa, pero creo que ya. No, pues muchas gracias por el mensaje, Padre Juan Pablo. ¿Cuántas veces, pues sí, no nos llama tanto la atención el milagro, la aparición, incluso algunos comentarios que, pues de buena voluntad la gente dice que quisiera ser Juan Diego para que se me apareciera la Virgen de Guadalupe, o los tres pastorcitos para que se apareciera, pues la Virgen de Fátima, o Bernadette para que se apareciera Nuestra Señora de Lourdes. Pero si estamos de tercos testarudos, oye, pues ni aunque se nos apareciera una y otra vez, ¿no? Entonces, claro, a tomar el mensaje, en este caso lo que compartías, el arrepentimiento, la conversión, la salvación de las almas, y pues a seguir adelante con este mensaje y pues con la palabra de Dios y la vida sacramental, ¿verdad? Claro. A mí me echó el teatrito abajo, Juanpa. ¿Cómo les digo? ¿Por qué? Yo creo interesante un poquito el contexto histórico y sí un poquito las fechas y las apariciones, ¿verdad? 1917, ya hablaba Juan Pablo un poquito de la Revolución Industrial, pero también está a la vuelta de la esquina, un año después, la Primera Guerra Mundial. Las 6 apariciones de la Virgen de Fátima, que ocurren de hoy, 13 de mayo del 17, hasta octubre del mismo 17, 13 de octubre, cada mes, muy puntual, y cada aparición, pues sí con una intención, ¿no? El rezo del rosario, así como la manera muy concisa del Padre Juan Pablo que nos decía, ¿no? La oración, la conversión, o bueno, en el orden, ¿no? Oración, arrepentimiento, conversión, encuentro con Cristo. En esta lectura que hace el mismo, ahora ya San Juan Pablo II, que por ahí también sufre un atentado en el 1981, 13 de mayo de 1981, es interesante también la visión que hace Juan Pablo II, la interpretación que hace Juan Pablo II del acontecimiento, que él mismo se ve en uno de esos mensajes, sus secretos de la Virgen de Fátima. Un obispo de blanco va a caer en la plaza de Roma. Y él dice, soy yo, ¿no? Cómo la bala, las cuatro tiros de Ali Akka, uno atraviesa su mano, perfora un poco el vientre y queda, le atraviesa el hueso sacro y por ahí queda incrustado. Otra bala pasa por el codo y lastima y hiere a otras 2 personas, y un cuarto disparo que pues salió perdido, ¿no? Pero interesante esto que hablaba Juan Pablo del arrepentimiento y del perdón, que van de la mano, y el mensaje sigue siendo actual, porque vemos la situación tal vez política de nuestro país, por decir algo, ¿no? Que decían, pues abrazos y no balazos, y arrepentir y perdonar, pero si no hay arrepentimiento no puede haber perdón. Y entonces este mensaje de poder arrepentir y poder perdonar, que van de la mano, y es impresionante ver luego a Juan Pablo II que visita a Ali Akka en la misma cárcel, y el diálogo que luego se hace, ¿no? Usted debería de estar muerto, yo soy un buen tirador. Y Juan Pablo que responde, es que tú no tomaste en cuenta, a pesar de tu pericia para las armas, a la Virgen. Y el mismo, ¿no? El mismo Juan Pablo que dice, ¿no? Una arma, una mano disparó un arma, pero otra mano guió la bala para que no cayera, ¿no? Solamente puede haber perdón si hay un verdadero arrepentimiento. Y este verdadero arrepentimiento y este verdadero perdón solo se da en el encuentro con Cristo. Y el encuentro con Cristo es más fácil tomado de la mano de una mamá. Tomado de la mano de una mamá, porque ella nos lleva, ¿no? Si vemos la interpretación también a lo mejor bíblica, ahí encontramos a María que le dice, ¿sabes qué? Ya se acabó el vino. Tomado de la mano de la mamá. Juan se encuentra también al pie de la cruz. Ahí tienes a tu hijo. Y es la misma madre, ¿no? Nos decía Juan Pablo, ¿no? Es ver la foto de mamá cuando era muy joven, cuando se está casando, cuando está en sus 25 años de matrimonio, cuando nos entregó a nosotros como sacerdotes y nos bendijo
¿no? En el momento de dolor con Miguel, ¿no? También, pero es la mano de mamá que te acompaña. Muy bien. No, pues sí, Claro, excelente, Marco. sí, sí, sí. Sí, yo creo que pues aparte de este mensaje que escuchamos ahora y que celebramos ahora pues de la Virgen de Fátima, no sé si podamos compartir un poquito sobre en general, ¿verdad? Las apariciones de las vírgenes, de la Virgen en diferentes lugares, el propósito de ellas, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe, la Virgen de Lourdes, muchas apariciones que han visto, que han habido, que hemos tenido en la historia de la iglesia. Ustedes como, pues nosotros como sacerdotes, podemos explicar un poquito el propósito de nuestra madre que se aparece a Juan Diego, a los niños estos, ¿verdad? Al mundo entero. ¿Cuál es el propósito, Padre Miguel? A ver, pues aquí que me corrijan los padres que tienen más tiempo, pero las tres apariciones, pues ahora sí que superoficiales de toda la Iglesia Universal, pues hablamos primero de la Virgen de Guadalupe, que trae la unidad, ¿verdad? En estos tiempos, cuando vienen a conquistar los españoles, traen la fe, todo esto, trae la unidad. Y de ahí pues podemos ver su piel morena, ¿no? La Virgen de Lourdes, que se enfoca tanto en la salud, ¿no? En tiempos de tanta enfermedad, tiempos de tantas muertes, ella pues obviamente, la Santísima Virgen siempre preocupada por sus hijos, trae aquí la sanación. Y que hasta el día de hoy, obviamente ahorita se suspendió por el coronavirus, que es donde más debería de haber, pues tanta gente que llega a bañarse en esas aguas santas, a sumergirse pues. Y entonces Nuestra Señora de Lourdes trae la sanación y la Virgen de Fátima, pues la paz. Como decía Juan Pablo, en tiempos de tanta guerra, tiempos de tanto problema, pues Nuestra Señora de Fátima trae un mensaje muy grande de paz, con el mensaje tan fuerte de rezar el rosario, hacer penitencia, hacer oración y dice el cantito, por los pecadores, implorar perdón. Ahí tienes. Son las tres mayores, pues tres apariciones oficiales. Y por hablar de tres manifestaciones y de vuelta, o sea, en lo mismo, Pedro, en lo mismo que dice Miguelón, pues siguen siendo tres mensajes muy actuales, ¿no? En un mundo tan dividido, con tantas fronteras, contemplar a la Virgen Morena, que nos habla de esta unidad, en un mundo tan enfermo y más ahorita por la crisis de la pandemia del COVID-19, el mensaje de la salud, y en un mundo que nos seguimos bañando, y no me dejan mentir, o sea, nos seguimos bañando en nuestro mismo pecado y en nuestra misma miseria, y sigue siendo el mensaje de conversión y de arrepentimiento que nos trae Fátima, ¿no? Claro. Por mencionar algunas, o sea, el Papa Juan Pablo, estoy leyendo ahorita para la noche, pues habla de la Virgen Morena también en Polonia, en la Virgen de Chiquinquirá, a nuestro hermano Nelson Medina, allá en Colombia, y bueno, por mencionar algo. Sí, sí. Y también yo creo que pues esos mensajes o lo que hemos compartido en general, ¿verdad? ¿Qué es el propósito de la Virgen María? Siempre ha sido acercarnos más a su Hijo, llevarnos a un encuentro con nuestro Señor. Cualquier aparición que hemos tenido de la Virgen María al mundo, ha sido para muchos propósitos, pero al fondo de todo eso es para que nosotros nos acerquemos más a nuestro Señor, para que tengamos nosotros ese encuentro personal y íntimo con Cristo mismo. Entonces, recuerden eso, ¿verdad? Muchas veces es fácil tal vez tener una devoción muy grande a la Virgen María. Y eso es muy bueno. Yo creo que todos nosotros aquí tenemos esa devoción a la Virgen María. Yo mismo le doy crédito a la Virgen María en parte por mi vocación, por la manera que yo pude acercarme a la llamada que Cristo me puso en mi vida. Pero también recuerden que la Virgen María en esa humildad, muy pocas veces la escuchamos hablar en los evangelios, porque siempre la atención era para su Hijo. Y eso pues es importante reconocer. La razón que la Virgen María, la Virgen de Guadalupe se apareció, la manera que se apareció es para relacionarse a la gente. El mensaje que dio fue para guiarnos a Él, a los indígenas que tuvieron también ese encuentro con Cristo. ¿Y cuántas conversiones hubo por medio de ella para tener esa relación con su Señor? Claro. A mí se me hace muy interesante, Pedro, cómo, bueno, yo mencioné al principio
que tal vez yo no me iba a adentrar mucho en el contexto histórico, porque precisamente el padre Marco hizo una reinterpretación de esta cuestión de la historia y cómo sigue de veras siendo actual para nuestra vida. Me gustó bastante la imagen que utilizó de esa madre que te lleva de la mano a encontrarte con su hijo, ¿verdad? Y entonces, hablando de ese contexto, yo creo que en el tiempo de hoy, en nuestro contexto muy actual, de veras necesitamos a esa madre que nos lleve al encuentro profundo con Él, ¿verdad? Y entonces, estando junto con Él y teniendo este encuentro profundo, hombre, ¿qué más le puede pedir la humanidad más que de veras conocerle y amarle, ¿verdad? Sí. Tal vez, no sé si ustedes, ya aparte de este Día de la Virgen de Fátima en general, sobre la Virgen, unas experiencias, tal vez en sus vocaciones personales, ¿qué efecto tuvo la Virgen en sus vidas? En sus Pues sigue vocaciones, tal siendo vez. sigue siendo el mensaje muy, muy claro, ¿no? De Fátima y de la Virgen, y hablando también un poquito, ¿no? De la devoción del Santo Rosario que se nos sigue pidiendo, ¿no? Y que estamos iniciando el día de mañana, que el Papa convoca una jornada de oración y una humanidad en la Iglesia unida por el rezo del Santo Rosario. Yo creo que sí se sigue recordando con gran afecto, en la experiencia personal del seminario, esas peregrinaciones silenciosas después del silencio nocturno, y que era por los pasillos del seminario de San Juan de los Lagos, grupitos de dos, nunca muchas personas, pero con el rosario en la mano, caminando, echando carrilla con Juan Pablo y el señor cura Santiago, que fue nuestro formador, pues que le decía yo a Juan Pablo, no, es que a ti no te tocó eso, ese prefecto de teólogos que sacaba un surco en el pasillo central del seminario, de vuelta a vuelta junto con el rector, le decía, yo no sé sus rosarios de 50, de 100, de 200 misterios, pero eran interminables y ciertamente te alimentaba el alma y decías, bueno, yo quisiera ver el rosario que luego la viejita se nos puede sentir o lo que sea, ¿no? Pero sí como ese goterito, ¿no? Ese regar por goteo, ¿no? Por cuentitas, para que no se aguade la plantita, pero también para que no se reseque. Es que caiga una gotita y que se vaya alimentando y que se vaya nutriendo. Y de verdad, yo creo que ese silencio nocturno del seminario, que era roto por las Aves Marías y los Padres Nuestros, llenaban de consuelo, de esperanza, y era una palmadita de vuelta. Si ahorita decía de la mamá que te lleva de la mano a Jesús, también era la mamá que te daba una palmadita en la espalda y te decía, hey, vas bien, mijo, vas bien, tranquilo, yo estoy aquí, que soy tu madre, no te preocupes, nada te va a faltar, nada te va a desesperar, yo estoy aquí, soy tu mamá. Sí. A mí se me hace bien interesante, así como esta visión del Santo Rosario, ¿verdad? Yo estoy bien seguro que muchos de los que nos están viendo ahorita en este momento y en sus familias, cómo era continuo y cómo era realmente una costumbre el rezo del Santo Rosario. Si a mí, que yo soy un sacerdote medianamente joven, no muy joven diría yo, me tocó todavía me tocó todavía que en familia de repente nos poníamos a rezar el rosario, ¿verdad? Y entonces todas las actividades que estuviéramos haciendo se daban por concluidas porque cuando nos hablaban del rosario nos juntábamos, orábamos y también incluso ahí entre con los hermanos, ¿verdad? Nos daba risa y no sabíamos ni de qué, pero siempre estábamos ahí como, pues, con la invitación de la familia, ¿verdad? Como un testimonio de los abuelos, de los padres, precisamente para rezar el Santo Rosario. Ahora, no sé, en nuestros tiempos como que se nos hace raro, ¿verdad? Porque ya cada quien en su familia ya, en vez de unirse en el rezo de la oración, más bien cada quien arranca para su cuarto y cada quien prende su Smart TV y cada quien empieza y vacía todos los capítulos de las series que se encuentren, habidas y por haber, y entonces esta cuestión del rosario queda delegada, siendo que, pues tal vez en nuestra muy especial región, ¿verdad? Era algo así como muy concreto,
Era algo así como muy vivencial, el Santo Rosario en las familias. Pues yo muchas memorias al recordar eso, que ya son las 9 y vamos a rezar el rosario, claro, en familia, con los abuelitos y todo. Y el padre Pedro mencionaba si hay algo personal que queremos compartir. Yo en el principio del seminario, pues obviamente veía en las picnics familiares que llegan los papás y los mamás y todo, y de una manera, obviamente no coincidencia, sino coincidencia, una vez que estaba diciendo, oye señor, pues te llevaste a mi mamá muy pronto y mira que estos seminaristas con sus mamás y todo, ándale, que ya había leído un libro de Juan Pablo II, pero en esa semana leo otra parte que según yo se me había pasado o me dormí en ese momento del libro. Cuando Juan Pablo II también, que su mamá murió cuando él estaba pequeñito, pues le dice un día a la Santísima Virgen, te llevaste a mi madre, ahora tú serás la madre mía. Y de ahí pues él ve tantas maneras de cómo la Santísima Virgen lo va protegiendo a cada momento. Y uno puede decir, pues nomás a uno que en este caso no tiene su mamá. No, o sea, la Santísima Virgen está para todos. ¿Por qué? Porque del momento de la cruz nos dice a todo el mundo, o sea, por las palabras de nuestro Señor, ¿verdad? Que ahí tienes a tu madre. Entonces, eso es algo para recordar a todos nosotros, o sea, no nomás a las personas que han perdido a su papá o mamá, sino a todos nosotros, a recordar siempre que tenemos nuestra madre aquí en la tierra, pero que en todo momento también nos cuida nuestra madre del cielo, ¿no? Sí, yo igual que Juan Pablo, ¿verdad? Recuerdo de niño, de adolescente, muy seguido mi familia nos reuníamos a rezar el rosario en casa, pero también pues usted como muchos de ustedes saben, para la novena de alguien que ha fallecido, para momentos especiales así, ¿verdad? Recuerdo que muchas veces en la Navidad o así esos tipos de días rezábamos el rosario como familia y éramos muchos. Y pues como primos tal vez no poníamos la atención que le deberíamos dar a ese momento, pero siempre me regreso a esos momentos de fe, de enseñanza, a una devoción a nuestra madre, y aunque tal vez como jóvenes no entendemos bien lo que está pasando, ya de adulto esa curiosidad de saber por qué fue tan importante para mi familia, para nosotros como católicos, fue lo que me llevó a tal vez a descubrir un poquito más y hacer el esfuerzo por mi cuenta de saber bien quién es la Virgen María. Una de las cosas obviamente que sabemos es, y los argumentos que muchos de los protestantes usan, es esto, ¿verdad? Que nosotros adoramos a la Virgen María, que la tenemos casi como diosa, y no es cierto. Obviamente nosotros como católicos sabemos que no es la verdad, y una devoción, un respeto, una reverencia a ella como la madre de Jesús, es lo que nosotros hacemos. Y para mí pues siempre ha sido algo como, no sé quién lo dijo, tal vez Marco Antonio, que nos agarra como verdadera madre y nos lleva, nos encamina, nos da ese cariño que solamente una madre nos puede enseñar. Para mí, personalmente, mi vocación pues ha sido algo muy importante, esencial, que me ha dado esta fortaleza y me ha guiado a Cristo para poder seguir creciendo en mi abandono a Él. Y ese ejemplo que ella nos da, ¿verdad? En su vida, de decir que sí, su entrega completamente a Cristo, fue un ejemplo muy grande que me inspiró muchísimo de poder hacerlo también como, como sacerdote, antes como seminarista, ¿verdad? Y seguir haciéndolo cada día. Pues miren, yo creo que para que no se nos vaya el tiempo tanto, hay muchas preguntas que la gente nos está preguntando. Hay que tomar un poquito de tiempo para responder a esas preguntas y vamos a hacerlo lo que podamos para poder responder. La primera pregunta tal vez es algo de lo que comenté. ¿Cómo podemos defendernos de nuestros hermanos protestantes cuando nos juzgan tanto por rezar el rosario o por tener una devoción a la Virgen María? Pues yo creo que sí hay que, en esa distinción de lo que es el culto de adoración y el culto de devoción que ya nos hablaba el padre Juan Pablo, ¿no? La adoración solo se da a Dios, ¿no? El culto que le damos a la Virgen María es una devoción de quien le rinde honor a la Madre de Dios, ¿no? A la Madre de Dios. Y los santos, bueno, los santos son modelos, ¿no? Modelos del seguimiento de Cristo.
son compañeros. Yo los veo a los santos como mi compañero, ¿no? Mi hermano, el que está ahí a un lado conmigo me dice, mira, ¿sabes qué? Yo sí pude, que no puedas tú. Y podemos encontrar ejemplos de santos que han vivido vidas verdaderamente impactantes y que luego dices, oye, de veras, Agustín, tú pudiste, pues hasta yo puedo, ¿no? Son compañeros de camino que dicen, sí se puede esta vida con Cristo. Bien. Gracias. Muy bien. Juan Pablo, tú hablaste un poco sobre la revelación privada, ¿verdad? Y Ajá. alguien está preguntando que ¿quién aprueba la revelación privada? ¿Es el obispo del área de la aparición o se espera la aprobación de la Santa Sede? Eso es muy sencillo. De hecho, quien tiene que, en primer lugar, notificar a la Santa Sede para verificar la veracidad de la revelación, precisamente es el obispo diocesano, ¿verdad? O el obispo del lugar donde ocurrió la cuestión. Y entonces es ahí donde se comienza un proceso. Creo que esto va así. El obispo diocesano lo solicita para que después la Santa Sede lo ratifique o dé fe que realmente fue así. No sé si tengan algo que decir acerca de eso, Miguel o Marco, o tú, Pedro. Amén. Sí, y yo creo que también es un discernimiento, ¿verdad? Porque la Claro. aparición personal es una revelación para uno, ¿verdad? Muchas veces Dios nos comunica algo individualmente, únicamente a nosotros. Y tal vez no es necesario ir al obispo o ir al sacerdote o al señor cura para esa revelación, ¿verdad? Si ustedes en su oración, en su discernimiento, Dios está haciendo algo dentro de ustedes, pues estén conscientes de eso. Siempre debe haber un sentido, yo creo que de paz en saber que Dios es el que está guiando por eso. Tener cuidado también, ¿verdad? Porque muchas veces sí nos podemos dejar llevar por cosas Sí, que, claro. pues sí, por confusión y eso tampoco no es bueno. ¿Algo más? ¿Alguien? Podría yo complementar esto diciéndote que la revelación privada es así como se refiere a todas las visiones y revelaciones que tienen lugar una vez terminado el Nuevo Testamento. Eso está claro, ¿verdad? Es esta la categoría dentro de la cual debemos colocar el mensaje de Fátima y sobre todo la autoridad de las revelaciones privadas es esencialmente diversa de la única revelación pública. Esta exige nuestra fe. La revelación privada, en cambio, es una ayuda para la fe, ¿verdad? Y se mantiene como creíble precisamente porque remite a la única revelación pública. Ese es el criterio. Sí, yo creo que el criterio de unidad, de eclesialidad, ¿no? Todo aquello que salga del seno de la iglesia en cuanto a revelación, no. Y para eso tenemos la congregación de la doctrina de la fe que nos va dando pautas, ¿no? Que lleva esa directriz. Sí, el obispo del lugar será el coordinador, junto tal vez aquí en San Juan de los Lagos llamamos la Comisión de los Santos, y que se van llevando esos casos, ¿no? Y se van enredando y ya se van, perdón, enredando no, sino se van dando como caminos, ¿no? Caminos de discernimiento en los que se va pues cuestionando aquello. Pero pues si queremos algo de revelación, pues bastaría la Sagrada Escritura y con eso nos sobra. Ahí nos sobra. Hay una pregunta dice, ¿cómo podemos ayudar a nuestra juventud a conocer a María y de las diferentes apariciones, ya que no saben quién es María y piensan que las apariciones son diferentes Marías, como comentamos al inicio, especialmente ya que los padres de familia no conocen su propia fe y no rezan el rosario? Pues para todo, no nomás para los jóvenes, para los niños, para los ancianos, para todo el mundo, siempre el ejemplo. O sea, si uno nomás está con el dedito y tú tienes que hacer esto y yo no lo hago, oye, pues. ¿Ah? Entonces, primero el ejemplo, o sea, que la persona obviamente busque más su fe. Ahorita, obviamente no podemos venir al templo, pero hay tantos canales en YouTube, en Internet, que puede uno aprender tanto. Obviamente, pues también hay que ver qué vemos, ¿verdad? Porque hay unos canales medio raros, pero en YouTube pueden encontrar muy buenas fuentes y ahí pues podemos encontrar mucha ayuda. Ahora,
En cuanto a lo que mucha gente recuerda de su niñez, en cuanto al rezo del Santo Rosario o incluso la Santa Misa, mucha gente dice, no, pues a mí me aburría porque me llevaban a fuerzas o era nomás el apúrate para hacerlo y terminar y ya estuvo. Dicen en inglés, get it over with. Obviamente el rezo, sea del Santo Rosario, de la Santa Misa, de cualquier oración, no es nomás rezar para ponerle una cruz a la lista de cosas que hacer, ¿no? Es un encuentro con Cristo, un encuentro con la Santísima Virgen, un momento de oración. Entonces, primero, pues, uno hacerlo, tener ese ejemplo con los demás, pero pues también tener el buen propósito de vivir el momento, no nomás de hacerlo por hacerlo, ¿no? Claro. Sí, yo creo que también por muchas razones, ¿verdad? Se ha perdido no solamente la devoción del Santo Rosario, pero muchas otras devociones que tenemos como iglesia. Y la iglesia pues tiene tantas cosas que nos ofrece para el propósito de nuevo de acercarnos a Cristo. En parte, la iglesia tiene la responsabilidad, sí. Nosotros como sacerdotes somos responsables de enseñar, de guiar a nuestros feligreses a ese encuentro con Cristo, a conocer su fe un poquito más profundamente. Pero también, ustedes saben bien que nosotros solamente tal vez los domingos nos pasamos unas horas con ustedes, entre semana tal vez los veamos de vez en cuando. Gran parte de su fe se vive en sus hogares. El tema de esta serie es la fe, la fe en la iglesia doméstica, la fe en sus hogares, donde ustedes tienen esa responsabilidad también de aprender sobre su fe, de seguir creciendo en ese encuentro con Cristo y de usarlo, la sabiduría de la iglesia para poder hacer eso. Entonces, a ustedes hagan el esfuerzo, también hagan el esfuerzo si tienen alguna duda, alguna pregunta, acercarse a sus sacerdotes para que ellos les puedan ayudar a aprender un poquito más, a conocer a Cristo más, no solamente en el corazón, pero también intelectualmente, con nuestras mentes. Yo creo también, usando el mismo ejemplito que decía del rosario, en lo personal, cómo me ayudó en ese sistema de riego que decía, ¿no? Sin hostigar, porque muchas de las veces papá, mamá, no con un mal plan, sino en un mejor plan y en el sentido de que sea el mejor hijo, está sobre el hijo y dale con esto, y dale con esto, y dale con esto. No hostigar. Yo creo que Dios tiene sus momentos, sus tiempos, pero tampoco, como bien decía ahorita el Miguelón, no dejar de regar, o sea, que siga cayendo la gotita. Si no lo puedo llevar, que me vea a mí. Si no lo puedo hacer que rece, que me vea rezando a mí, que vea que esto de la oración no es un juego ni es un check-in, ¿no? Ya oré y ya no, sino que es importante, es tan importante, diría algún padre de la iglesia, Juan Pablo los conoce bien a los padres de la iglesia, diría un padre de la iglesia, es más importante orar que respirar, ¿no? Y estamos viendo la comparación. Ahorita tenemos esta crisis respiratorios y bueno, es más importante la oración que respirar. O sea, pero si estoy hostigando, como que actúa de manera diferente el cerebro, ¿no? En los jóvenes, o sea, el joven va a decir, me está, y como para, no es como para darle tampoco en la torre, yo no creo que los jóvenes sean malos, para darle la torre al papá o la mamá, no, pero ya me fastidiaste, o sea, ya me bloqueaste, sin hostigar, pero tampoco sin dejar de regar. Bien. Bueno, pues hermanos, Excelente. ¿algo más antes de que... No. Échate. Muy bien. No, pues estuvo muy bueno, Juan Pablo, gracias por compartir, a los demás curas, gracias por compartir un poco de sabiduría y de seguir creciendo de nuevo les recordamos que el propósito de esto, de lo que estamos haciendo, es para que la gente, para que ustedes en sus hogares reconozcan la responsabilidad y la obligación que tenemos de vivir nuestra fe, ¿verdad? La iglesia se nutre por medio de los sacramentos, pero se vive en sus propias vidas. Entonces hay que seguir adelante cada día. La semana que viene, que es ¿qué día cae? El 20. El 20 de mayo tendremos otro tema a las 7 de la tarde aquí en Los Ángeles, a las 9 de la noche allá en Yahualica, en México, en Jalisco.
y los invitamos que nos acompañen, inviten a sus familias, a sus amistades para que estén con nosotros. Voy a invitar al Padre Marco Antonio que nos dé una oración, que nos guíe en una oración y que nos dé su bendición también, por favor. Pues hablamos de la Virgen Madre, vamos rezándole a ella. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de Cristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. El Señor los bendiga, los guarde, muestre su rostro sobre ustedes y les dé la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Ánimo. Gracias. Un saludo, Gracias. Gracias. Un segundito ahorita que... Seguimos en vivo. Sí. Espérense. Ok.